visto que ya varios han recorrido la muestra, ¿no? Habrán percibido momentos importantes donde nuestros interlocutores, estos personajes, estas personalidades que han arriesgado, digamos, su persona, su compromiso con la realidad, su vida misma, ¿no? En el deseo de transformar la realidad según ideales de justicia, de bien, de libertad, y la dramaticidad que eso tiene, ¿no? La dramaticidad que eso tiene, y que justamente se puede concentrar en una palabra que está ahí y que precisaría aclarar, ¿no? Utopías y significado, ¿no? ¿Por qué utopías, ¿no? Hasta el mismo Papa Francisco está utilizando en estos días la palabra la utopía, ¿no? En un sentido positivo, como ideal, como ideal que mueve el deseo humano, ¿no? O que expresa el deseo humano. No es en ese sentido en que está utilizada en la muestra, sino más bien en un sentido, creo que la palabra utopía, por otra parte, adquiere su relevancia principalmente con Santo Tomás Moro, ¿no? Al principio de la época moderna, digamos, en ese deseo de expresar un ideal de convivencia humana. Es una categoría que tiene que ver, tal como la de ideología, con el expresar el sentido de un ímpetu, digamos, social y político para expresar de qué forma transformar la realidad. Pero esa palabra utopía, si por un lado expresa el ideal, ¿no? Y toda la realidad, ustedes ven, toda la realidad de la que nosotros hacemos experiencia tiene un dinamismo ideal, ¿no? Sea la realidad de la naturaleza como una semillita de eucaliptus, tiene contenido dentro de sí el ideal, es decir, su plenitud en el ser, ¿no? Que culmina en el eucaliptus. Si intervienen los factores otros, si interviene un otro, como la tierra, el sol, el aire, etc., que lo lleva necesariamente a su cumplimiento, que lo tiene como marcado, lo mismo en los animales, etc. Pero el hombre es una realidad anómala. Las realidades del mundo son proporcionadas. El hombre es un ser desproporcionado y por eso su existencia es dramática. Es dramática. La utopía expresa ese ímpetu, como decía Fernando recién, sale del corazón del hombre, entendiendo por corazón del hombre esa unidad, ese impulso movido por el deseo que implica la razón, la inteligencia, la afectividad. Ese ímpetu que mueve al hombre según exigencias de una dimensión infinita, es decir, inagotable, insaturables, exigencias de completud, de felicidad, de significado, es decir, de verdad, de una felicidad verdadera, de justicia, de la plenitud de la justicia, que son exigencias que lo mueven al hombre en su relación con la realidad, que es una relación que siempre implica, cuando el hombre se compromete con su vida, esa dimensión ideal. Pero esa dimensión ideal es dramática porque esos deseos infinitos indican algo que nosotros no lo podemos realizar con nuestra propia fuerza. Indica una realidad, ese deseo, que deseo de un otro, que me cumple, que me realiza, ¿no? No lo podemos alcanzar. Y por eso el hombre puede afrontar la vida, la realidad, y a través de esas exigencias, tomándolas como signo de esa relación misteriosa e infinita. O por el contrario, y ahí viene el sentido peyorativo de la palabra utopía, convertir, por ejemplo, el novio a su novia en una utopía, es decir, como
como aquello que puede responder a la totalidad de sus exigencias infinitas, de felicidad y de bien, y que normalmente termina en esa relación inculpando a la realidad de esa otra persona, precisamente porque es incapaz de cumplir con esas exigencias, porque esa misma persona las tiene como exigencias de ella misma, de algo que le hace falta y que no lo tiene, sino que lo indica, ¿no? Entonces, frente a la realidad, por ejemplo, frente a la realidad, yo puse frente a la realidad del amor humano, pero puedo poner la realidad política. Por ejemplo, alguien que quiere tomar el poder para erradicar definitivamente la justicia del mundo, se encuentra después en una serie de contradicciones por no poder realizarlo. Alguien que quiere realizar la liberación completa, digamos, de su nación o del género humano, se encuentra frente a una exigencia infinita que excede sus posibilidades y que ninguna de las cosas que él puede medir o realizar la puede cumplir. Entonces, ¿cuál es la utopía en sentido negativo como lo tratamos acá? Es precisamente una reducción de ese impulso ideal, de esa apertura infinita que tiene el deseo humano, a una imagen, a una idea, tal como la ideología también lo es, que nos pueda agrupar en función de un proyecto que ya lo tenemos como medido, calculado, previsto, y que por tanto, por su misma dinámica, implica una violencia implícita, inicial, o una violencia llevada a lo extremo. Es lo mismo que un padre que dice: yo tengo previsto lo mejor para mi hijo, lo que él tiene que ser, sin haber hablado nunca con él, sin habérselo preguntado, sin haber ingresado en el misterio, es decir, en esa excelencia que él es y que se manifiesta en su rostro, ¿no es cierto? Y que solo puedo yo esperarlo, preguntarlo, pero no calcularlo yo anticipadamente, porque sería precisamente introducir en esa relación un ritmo de violencia. De la misma manera, la ideología es la misma utopía, el mismo esquema, referido más bien hacia el pasado como un ideal que hay que seguir aplicando, mientras que la utopía está más bien tensa hacia el futuro, digamos. Pero siempre se caracterizan por ser un esquema que no tiene punto de fuga, un esquema que en la relación con la realidad no deja abierto a un punto de fuga, a un significado que va más allá de lo que nosotros podemos prever y calcular, precisamente porque nuestro deseo lo indica, pero no lo puede determinar. Lo indica hacia el infinito, hacia el misterio, pero no lo puede determinar. La tentación del hombre no es permanecer abierto a ese punto de fuga. La tentación nuestra como hombre, como cargado con ese deseo, es precisamente tratar de preverlo, cerrarlo, y eso excluye al otro, porque el otro se presenta como alguien que estorba mi esquema, como alguien que estorba el sistema con el cual yo me anticipo a la realidad. Entonces ese es el sentido con el cual acá se toma la crítica de la utopía, porque la utopía conlleva precisamente esa violencia sobre la realidad. Quería explicar en primer lugar ese aspecto. El criterio metodológico con el cual abordamos la muestra es precisamente este, ¿no? Establecer un diálogo con la protagonista, como dijo ya Fernando antes, un diálogo con las protagonistas del pasado, a ver cómo vivieron ellos este deseo, cómo en algunos casos el mismo dispararse hacia la utopía. Pensemos en este provocador histórico de la independencia hispanoamericana, que es Napoleón, ¿no? Es la conquista napoleónica del mundo que, llegando a España, llevó a todo el nuevo mundo, digamos. Él llevó a la utopía, se puede decir, de una manera extralimitada hasta el final, de dominar el mundo, para cambiarlo, para, digamos, superar esos reyes absolutistas separados de su pueblo,
para instaurar otro absolutismo peor y un poco más persuasivo, digamos, ¿no? Pero él lo llevó hasta el final, y dentro de su derrota, porque fue derrotado en todos los campos de batalla y termina aislado en la isla Santa Elena con algunos amigos, y ustedes habrán visto qué es lo que él llega a expresar. Al final me quedé solo. ¿Dónde están mis amigos? ¿Dónde están todos aquellos que daban la vida por mí? Cuando yo era el Señor del mundo, ¿no? Y es ahí donde él, en vez de caer en la desesperación, como será más bien el caso de Bolívar, ¿no? Ese fracaso de la utopía lo lleva a una pregunta más radical. Lo lleva a la pregunta por cuál es el verdadero ideal de la existencia, de cuál es la verdadera respuesta a su corazón, ¿no? Y es ahí donde él, derrotado, de alguna manera se yergue en una estatura humana que llama poderosamente la atención. Cuando él dice cómo este derrotado desnudo en una cruz, este derrotado de la historia, sigue haciendo amigos hasta hoy mientras yo me quedo sola. ¿Dónde están Aníbal, Alejandro? ¿Dónde están César? ¿Dónde están Luis XIV, etcétera? ¿Dónde terminaron todos esos poderes que terminan de alguna manera en algún libro de historia para ser criticados o apenas rememorados? Y sin embargo este otro está vivo, es divino, porque sigue haciendo amigos. Es decir, él se va sorprendiendo de descubrir algo que en su utopía había desechado, pero al ir hasta el fondo de su fracaso, descubre de alguna manera su victoria en la existencia. Mientras que en el caso de Bolívar, por ejemplo, que él con su vitalidad humana, porque era una persona realmente con una genialidad reconocible, no solo en su obra, sino también en su obra, digamos, político-militar, sino también en su texto político, se siente, digamos, aflorar en él una pasión por el destino de su pueblo y por su propio honor al asistir al coronamiento de Napoleón en París. Dice que no puede haber cosa más grande deseable por un hombre que apunta a lo grande que ser como este tipo, ¿no? Y a partir de ahí emprende de alguna manera esa obra libertadora que comienza en América del Sur por la parte norte, viniendo hacia Lima, digamos, y hacia el Alto Perú, ¿no? Pero él siente después el fracaso de darle forma a eso, y entonces acusa a su pueblo, acusa a eso por lo cual él había luchado como incapaz, como insuficiente. Querer hacer una revolución en América es arar en el mar. Esto no tiene futuro, esto va a caer en manos de déspotas, etcétera, como acusando que no responde a lo que él se había planteado, ¿no? Y llega a expresiones tales como lo podemos ver en la muestra, como diciendo, como no le puedo yo dar la felicidad a mi pueblo y como él no la quiere recibir tal como yo se la propongo, entonces me niego a gobernarlo y me aparto de eso. Es decir, y llega también él a preguntarse cómo terminar sus días frente a todo lo que había vivido y hecho metiéndose en el barro de la historia, ¿no? Y llega también a un cierto redescubrimiento, yo diría, de su antigua y juvenil fe, religiosidad, digamos, pero que sobre todo tiene una connotación que me llamó la atención, ¿no? Yo quisiera terminar mis días en el perdón por todo lo que he hecho de terrible, ¿no? Y rodeado de mis amigos, rodeado de los sacerdotes, de aquellos que todavía me permanecen fieles, ¿no? Como que lo que el hombre busca, en definitiva, a través de todo, incluso a través de esta reducción
achicamiento de su relación con la realidad a través de la utopía, es lo que busca es el encuentro, por un camino que lo lleva precisamente al desencuentro, a la violencia, en definitiva. Así como un padre busca también utópicamente el bien, lo hago todo esto por el bien de mi hijo, pero según una medida suya y no según, digamos, los signos del ser del otro, ¿no? Entonces, o lo vemos en otro de los grandes protagonistas que tocamos, que es la figura de San Martín, ¿no? Más bien habituado, digamos, a una disciplina militar, sabe lo que es la violencia, la guerra, el dolor, el sufrimiento, y que toda guerra en definitiva es un fracaso. Por eso el sentido que tiene muy limitado de su acción, y que toda acción militar era como un momento muy limitado y necesario, que tenía que dejar lugar a otra cosa, ¿no? En un determinado momento, que tenía que dejar lugar precisamente a lo que él trataba siempre de favorecer, tanto en Chile como en Perú, como discutiendo con Bolívar, ¿no? Que los pueblos mismos eligieran sus representantes, que se organizaran en torno a una juridicidad, ¿no? Y que tuvieran una fuerza que los apoyara, ¿no? Que apoyara, digamos, ese confiar más que nada, no en personalismos, digamos, populistas, sino digamos, en lo que es una vida política con arreglo a una constitucionalidad, a un depender todos de una legalidad construida juntos, ¿no? Por último, si la primera parte de la muestra nos lleva a ver cuál era ese sujeto que se había formado en 300 años de historia, ¿no? A través de este dramático encuentro de pueblos, ¿no? Que fue América y el descubrimiento de América, y sobre todo la lucha por la justicia, porque existía la injusticia, existió la lucha por la justicia. En eso, en los primeros años ya, Pedro de Córdoba, Antón de Montesinos, en una choza, en un convento de Choza, en la isla de Santo Domingo, ¿no? Frente al joven Bartolomé de las Casas, que ahí se convierte, justamente lo que reclama era el trato justo con la dignidad de la persona. Dignidad de la persona que desde el comienzo signa nuestra historia, y que por tanto lo tenemos como en el ADN de nuestra historia, este deseo de encuentro con lo que es muy distinto, ¿no? Y por eso se generaron aquí todo un ímpetu de erradicación, de formar un sentimiento de nacionalidad, de ese sujeto unificado en sus diversas lenguas y culturas por el castellano, como la lengua de todas las lenguas, que permitió una comunicabilidad desde Norteamérica hasta Tierra del Fuego, ¿no? Generando instituciones, ¿no? Generando las leyes de India, los cabildos. Yo me acuerdo de un caso que me llamó siempre mucho la atención, o de dos casos, por ejemplo. Uno del virrey Núñez Vela, virrey del Perú, que fue asesinado por los encomenderos por hacer cumplir las leyes de Indias, y era el virrey del Perú. Y otro que fue el Tata Vasco de Quiroga, ¿no es cierto?, que fue auditor del rey en el virreinato de Nueva España, en México, ¿no? Auditor del rey, y terminó siendo sacerdote y después obispo de Michoacán, el Tata Vasco de Quiroga, que si uno va ahora a Michoacán todavía hoy lo veneran, los mestizos, los indígenas, porque construyó pueblos, es decir, buscando con un sentido de la vida política, que era valorizar la dignidad de la persona. ¿Pero qué significa eso de valorizar la dignidad de la persona? Para ayer y para hoy, justamente no tratarlas como objetos de un poder, sino servir a la persona. ¿Pero qué significa servir a las personas? Es servir a su dignidad,
es servir a su genio propio, es servir a su capacidad, por tanto a su libertad, a su racionalidad, tomándolo como un sujeto capaz de iniciativa y capaz de responsabilidad, no como un objeto del poder. El poder que sirve al pueblo, ¿no? Desde el comienzo de nuestra historia hasta lo que se nos plantea hoy mismo, y lo plantea la muestra en la última parte de ella, ¿no? Que tiene que ver la política con el deseo, ¿no? El poder puede ser vivido, porque siempre el poder nace del conjunto de los hombres que se reúnen en torno, digamos, a un cierto destino histórico común, ¿no? Y que mientras existe y se cuida esa unidad de base, esa estima social, existe un poder, ¿no? Que se asume bajo la responsabilidad de algunos, ya sea para un dominio que significa tratar al otro como objeto de mi poder, como aquel que yo ya tengo la medida de lo que el otro necesita. Todo absolutismo, todo totalitarismo ya sabe, es un poder que ya sabe, que no necesito preguntarte, que no necesito encontrarte, y que necesito más bien crear la distancia entre vos y vos, entre él y el otro, porque tiene que depender de mí, no juntarse entre sí, digamos. Es un poder que siempre disocia, que provoca el desencuentro, el poder que quiere precisamente dominar. La experiencia de poder con la que surgió la América, y lo que se plantea también ahora en nuestra propia historia, es precisamente esa doble posibilidad del poder. El poder que construyeron generando con los pueblos indígenas, los jesuitas, el Tata Vasco de Quiroga, en el Perú, Santo Toribio Mogrovejo, obispo del Perú, que vivió la mayoría de los años no encerrado en un obispado, sino caminando en mula por todos los pueblos indígenas, su pueblo, digamos, o el pueblo de Dios, el pueblo de Cristo, digamos, que significa tomar al otro como hombre capaz, como sujeto, ¿no? Y por tanto un poder que facilita siempre el encuentro entre la gente. Un Estado que siempre, o un gobierno del Estado, que lo que busca antes que nada es generar encuentros, solidaridad en la sociedad, capacidad de encontrarse y de potenciarse, de ser libre, de una constructividad propia, y no separar precisamente para poder dominar y colocarse como medida de las necesidades de los otros, ¿no? Antes que atender a su capacidad, ¿no? Pienso que la muestra, a través de esta dinámica entre la utopía y el significado, ¿no? Precisamente va planteando progresivamente este drama que vivimos los hombres por el hecho de ser desproporcionados, por el hecho de ser seres finitos, que tenemos una fecha de nacimiento y que tendremos otra fecha un día, no precisamente de nacimiento, y sin embargo estamos cargados de deseos infinitos, de exigencias infinitas, que cuando pierden su objeto generan utopías que generan violencia. Bueno, un poco con eso quería darles cuál es lo que nos ha guiado, gracias a un gran amigo que es el padre Julián de la Morena, y de intensos diálogos con él, digamos, hasta dar con una clave nueva, antropológica, para leer la historia, con aquello que nos une en el presente y el pasado, y no meramente con una disputa ideológica entre indigenistas, iluminismo, hispanistas, etcétera, digamos, que de alguna manera pretendan recortar un aspecto de la historia y no tomar el factor humano en plenitud. Bueno, ahora mi querido amigo y colega Carlos. Bueno, quiero agradecerte, Aníbal, y a los organizadores y jugadores de esta, para mí, impactante y originalísima muestra. Le decía a algunos de los que estaban coordinando la muestra que yo no vi algo así en la Argentina.
les aclaro que recién nos conocemos. Me llamaron bastante arriesgadamente a participar de esta mesa, pero nos conocemos hace un par de semanas, con lo cual yo no estaba informado de la existencia de esta muestra, pero realmente no vi una muestra histórica así nunca en la Argentina, ni tampoco en otro país he tenido noticia de que existe algo así, por el punto de vista tan original que describía Aníbal. Reflexionando un poco justamente acerca de la muestra, de las distintas cosas que me fueron pasando antes de enviando por mail y por escrito acerca de la muestra, me vino a la mente una imagen de una película, no sé si recuerdan, quizás los más viejos, Dr. Zhivago, un clásico, en donde hay una escena, ¿se acuerdan? Dr. Zhivago es la historia de un gran amor frustrado entre este Dr. Zhivago, Yuri Zhivago, y Lara. Ella está, cuando ellos se encuentran, ella está casada, y bueno, y él también, ¿no? Está la desesperación del enamoramiento en el medio de ese desencuentro. Finalmente él se va y en el medio transcurre la revolución bolchevique. Y entonces, finalmente, en un momento del medio del caos, de la anarquía de la revolución, Zhivago es arrestado, y el que lo arresta y lo interroga resulta ser el marido de Lara, Strelnikov, que de joven era un joven idealista, que cual llamaban Pasha, que era un joven lleno de sentimiento, de sentido del infinito, como decía Aníbal, y que va a convertirse en el transcurso de la revolución en un comisario del pueblo, ¿no? En un guardia rojo. Y le toca interrogar al amante, digamos, de su mujer. Y entonces en ese interrogatorio, finalmente, en un momento de intimidad, Zhivago le pregunta: ¿y dónde está Lara? Y tu hija, y la hija de ustedes, ¿no? Y dice: no, los abandoné. Se queda helado. ¿Cómo que los abandonaste? Sí, los abandoné. ¿Pero abandonaste a tu mujer y a tu hija? Sí, los abandoné por la revolución, dice. Pero, ¿cómo hiciste eso? Dice. Y él dice: ¿pero no te diste cuenta que ya ha terminado, ya se ha acabado la vida privada en Rusia? Que hemos dejado todo por la revolución. Me vino esa imagen precisamente de esa escena, justo cuando reflexionaba acerca de la idea de utopía en este sentido tan tremendo, tan dramático, tan trágico, en donde la utopía política devora la vida, digamos, la vida se pone al servicio de la utopía, al servicio de la utopía entendida como divinización de la política, del poder político. Y la gran pregunta que surge es: ¿por qué, no? ¿Por qué se produce este fenómeno? Hay otra... ¿Cómo puede una persona entregarse tan totalmente a esta pasión, como es la pasión política, la pasión del poder, y sentir que todo el resto de las dimensiones de la vida se disuelven en la nada, ¿no? Parece que se van perdiendo hasta no sentir, como Strelnikov, que ya estaba totalmente, fríamente despojado de sus afectos más queridos. Hay otra anécdota de la historia tremenda, que es la vida privada de Hitler. Se cuenta que Hitler, luego de dar esos discursos, ¿se acuerdan?, tremendamente hieráticos en el medio de los grandes estadios, donde las multitudes se le inclinaban, donde él se daba cuenta que un movimiento de los ojos o de las manos, la gente vibraba y estaba a sus pies, se había de alguna manera divinizado en esa fusión con el poder político. Cuando dejaba el escenario y volvía a la Cancillería,
se encontraba completamente solo, se sentaba en sus sillones, en los grandes salones, y finalmente terminaba, y eso está verificado documentalmente, viendo películas de cuarta categoría en las habitaciones del servicio, junto con los cocineros, las mucamas y todo el personal, los choferes, que helados, quietos, mientras Hitler estaba ahí, en lo que se relataba un verdadero estado de depresión de Hitler en su cotidianeidad. La divinización del poder devora la cotidianeidad, devora el sabor de la vida, convierte la vida común, la vida personal, la vida de los vínculos más íntimos de una persona, en algo completamente vacío. En la medida que más se potencia esa divinización del poder, más se devalúa la vida común. Por eso creo que precisamente el núcleo de la inspiración de que alimenta esta muestra está precisamente en esta oscilación de nuestros emancipadores, como bien decía Aníbal recién, entre el sentido de la política como un ideal que se despierta del corazón y que quiere construir desde la vida, y que de pronto troca frente a los obstáculos de la realidad y frente al hecho o frente al triunfo que puede producir el poder político o el poder militar, se troca en utopía y se troca en una especie de gran narcisismo del poder, en donde entramos en esa locura que no ve las cosas y que termina autodevorándose. Ahora, esta divinización del poder evidentemente tiene sus consecuencias institucionales, no es gratis tampoco para la política. No solo tiene un precio, un alto costo para la vida personal. Muchos políticos o gente que está en la política me cuenta a veces lo devoradora que es la política de la vida familiar, ¿no? Generalmente la política se desarrolla a la noche, en largas cenas donde hay que tejer y destejer, y uno llega y están todos dormidos en casa, los chicos no están. Bueno, pasa también a veces en el mundo de la empresa, en el mundo de la alta gerencia en la empresa, o a veces de la media gerencia también. Evidentemente tiene un precio en la vida cotidiana, pero también tiene un precio institucional. O sea, la divinización de la política termina también produciendo un proceso de autodisolución de la política en su esqueleto, en su estructura propia, que es su dinámica institucional. Lo vemos también en la muestra, ¿no? La divinización del poder político, cuando se pone como objetivo, toma las leyes, la constitución, la división de los poderes, los consensos, los derechos de individuos y grupos de la sociedad civil como puros obstáculos a los cuales hay que absorber, o como instrumentos a los cuales hay que aprovechar para acrecentar la acumulación del poder. Con lo cual el precio institucional, y lo sabemos por nuestra historia recurrente, donde parece que viene una etapa nueva, pero esa etapa termina también devorando sus propias bases. Además, la divinización de la política devora la riqueza de la sociedad civil, debilitando los lazos, los vínculos, las iniciativas, la variedad hasta geográfica, en donde desaparecen las formas federales de asociación y todo se va concentrando, y si a eso le sumamos los medios de comunicación, terminamos en que vemos el mundo por 3 o 4 ventanitas de internet, en donde está todo aparentemente definido en las reuniones de 4 o 5 políticos que definen la vida de todos nosotros, y todas nuestras conversaciones y nuestros intereses y pasiones pasan por a ver qué dijo aquel que dijo
Y uno lo compara a veces en la Argentina, ese tipo de la conversación habitual, cotidiana, con la conversación en otros países donde la gente no habla de los políticos. No, a veces por desinterés, porque también esto va produciendo un hartazgo de la política y la gente no quiere saber más nada. Pero también se da muchas veces en las sociedades maduras, donde la política, el poder político tiene su lugar, pero también la vida tiene su lugar propio y no todo está enfermizamente politizado. Finalmente, el último paso de la divinización del poder político está en la violencia, directamente, ¿no? Es decir, en la supresión del otro para alcanzar, conservar y acumular poder. Primero puede ser una violencia verbal, puede ser una violencia a través de la amenaza, hasta que se produce la violencia directamente física. Esta violencia ha sido expresada en los últimos años, o ha sido analizada, mejor dicho, en estos últimos años de una manera para mí de una lucidez, lo comentábamos con el Iván en nuestras reuniones previas al encuentro, por Héctor Leis, ex montonero y un entusiasta acompañante de esta muestra antes de su muerte, según me contaron. Para quien la violencia política, sobre todo la vivida en la Argentina durante los años 70, que se va a tocar mañana ese tema, y toda la violencia política en el fondo es producto de la divinización de la política y de un extremo desprecio por el valor de la cotidianidad. Y eso él lo relata porque lo vio en carne propia en la organización de Montoneros, donde los jóvenes que según él iban entrando en la organización se caracterizaban prácticamente en todos los casos por no haber vaciado completamente de interés su vida cotidiana, su carrera, sus trabajos, y haber entregado prácticamente el corazón a un único objetivo que era la búsqueda obsesiva del poder. Leis también cuenta en su autobiografía lo que le costó, después que consiguió él escaparse en medio de la dictadura, él logra exiliarse en Brasil. Él dice, lo que me costó, dice, despolitizarme, en el sentido bueno de la palabra. Él dice que en Brasil él descubrió de nuevo la vida, sencillamente la vida. Había perdido el sabor de la vida en esa obsesión por la búsqueda del poder. Y allí en Brasil, bueno, el modo brasilero de ser, que era un modo, como sabemos que son los brasileros, mucho más de la alegría de vivir y de no pensar permanentemente en los problemas como son los argentinos, y sumar además a eso la ambición política, él fue redescubriendo el valor de la cotidianidad, del sentido de lo que es el estudio, el trabajo, la convivencia con los otros, el valor de los pequeños proyectos que a veces parecen muy chicos pero que en el fondo son tangibles y van abriendo paso a lo político también, pero desde una forma muchísimo más concreta y viva como la que se puede experimentar en esa especie de frenesí de la búsqueda obsesiva por el poder. De hecho, él dice, hay una crítica muy fuerte que hace Leis en el diálogo con Graciela Fernández Mejide, que mañana van a ver acá, donde él dice, es increíble que después de 3 décadas, más de 3 décadas de terminada la violencia política en la Argentina, sin embargo, la fascinación por la política haya renacido por la política en este sentido que hablamos de la utopía negativa, haya renacido de tal manera frente a las tradiciones que en la Argentina existían de valorización de la política en otro sentido mucho más sano, ¿no? Y dice, en el diálogo con Graciela Fernández Mejide, dice,
Dice, tu abuelo y mi abuelo pagaban la cuota para el club italiano, el club español, desarrollaban una actividad en el seno de la sociedad civil. Publicaban su diario en italiano, en gallego o en alemán. Educaban a sus hijos e iban acumulando fuerza societal para que el país fuera mejor. Estaban, dice, haciendo política en realidad, pero no para tomar el poder, sino para construir una comunidad política mejor desde la sociedad civil, mejorando a los ciudadanos, a los seres humanos. Y fíjense lo que dice después. Hoy se cree que no se puede hacer nada si no se hace política. Esto es tremendo, ¿no? Si no tenés la manija, digamos. La idea de que si no agarrás la manija, nada vale la pena. Y eso no solamente se ve en el mundo de la política, sino se ve en el mundo de las instituciones, de las empresas, hasta de la iglesia, en muchos casos, lamentablemente, ¿no? El que no tiene la manija, bueno, si no logras la manija, no vale nada. Y dice, hoy se cree, repito, que no se puede hacer nada si no se hace política. Eso es el fracaso de la sociedad argentina. Las sociedades que piensan que solo se puede hacer política, que todo es política y que si no haces política sos un alienado, son sociedades que no saben lo que quieren, que repiten una y otra vez sus errores. Fíjense que de esta forma el redescubrimiento del significado implica, en mi opinión, por un lado, el redescubrimiento de la cotidianidad, y también habría que agregarle el elemento del encuentro, que lo mencionó Aníbal también y que está presente también en la muestra, ¿no? La idea del encuentro. La idea del encuentro también hay otra novela, lo llevo a la literatura porque a mí me parece que la literatura siempre es un reflejo de la vida y es una síntesis de muchas cosas que a veces las tenemos delante, pero que la literatura las hace ver. De una autora rusa también, que se llama Irene Nemirovsky. Nemirovsky era una escritora rusa que emigra con su familia a Francia y allí desarrolla una carrera literaria exitosísima antes de la Segunda Guerra Mundial. Como era de origen judío, termina asesinada en Auschwitz en 1942. Y que después las hijas descubren una cantidad de novelas que hoy son realmente joyas que andan por ahí en las librerías de Buenos Aires, se las recomiendo. En una novela es opuesta a la idea de Strelnikov en Dr. Zhivago, se llama El caso Kurilov. Es el caso de un revolucionario, también comunista en la época del zar, un tal León M., que el partido le encomienda asesinar al ministro de Educación del zar, un tal Kurilov. Entonces él, con esa misión, absolutamente en estado, con una frialdad total, se va mimetizando para lograr entrar en el aparato gubernativo zarista y con una habilidad increíble logra colocarse como mayordomo o secretario personal de Kurilov. O sea, tiene a su asesino al lado. Pero el proceso que muestra Nemirovsky es maravilloso porque de ser un ideólogo absolutamente frío, como les digo, desamorado de cualquier de salirse de la línea de la causa, León va conviviendo con Kurilov, la diaria, digamos. Y en la diaria, en la cotidianidad, se empieza a producir el encuentro, donde él descubre la humanidad de Kurilov, los problemas que tiene dentro del régimen del zar, las injusticias que hacen con él, las cosas que sufre, y empieza a reconocer también sus propios sufrimientos que él no había registrado con el partido, gracias a la empatía que va teniendo con Kurilov, hasta que viene el drama de lo mato o no lo mato, porque se habían encontrado. Es decir, y no le digo al final de la novela, el carácter monolítico de la fascinación con el poder se quiebra con el encuentro. Se quiebra con el encuentro. Y renace entonces la posibilidad de construir otra cosa.
Y para terminar, quisiera mencionar 3 cosas más de tipo institucional, digamos, estructural, pasando de lo humano a la política como totalidad, ¿no? Creo que el redescubrimiento tanto del significado de lo cotidiano, que se ve en esas cartas maravillosas que yo realmente, los textos que hay acá, quiero llevar, pero realmente son increíbles. Las cosas que dice San Martín de lo que es su cotidianidad en Francia y cómo él, después de haberse paseado como general victorioso, redescubre el sabor de las pequeñas cosas, de un jardín cultivado, ¿no? Y extraña su tierra, etc. Son de una profundidad donde se asoma ese infinito de lo cotidiano que el pobre Bolívar evidentemente no pudo regir, no pudo, su ego no podía volver a lo pequeño, volver a descubrir eso. Napoleón lo reventó quizás de tal manera, además lo intentó doblemente, porque recordemos que Napoleón es puesto preso primero en la isla de Elba, se escapa, vuelve a entrar en la locura y lo vuelven a bajar y ahí recién claudica, o sea que son 2 derrotas terribles, ¿no? En cambio, aparentemente Bolívar, pobre, no llega, pero el descubrimiento del significado de lo cotidiano y el descubrimiento del encuentro tienen 2 consecuencias institucionales importantes. En cuanto a la concepción de la política y de las relaciones entre el Estado y la sociedad, que son fundamentales, y creo que en este momento de la Argentina, dramático de nuevo para variar, se define de nuevo a dónde vamos a querer ir, si para un lado o para el otro, y no con eso estoy hablando de definiciones electorales, sino como país en general. Por un lado, un Estado divinizado o mimetizado con un poder personal, en donde la fascinación del poder hace que todos lo sigan y que de alguna forma todas las leyes, las instituciones, todo se relativice detrás de esa especie de poder religioso mítico, hasta que un día estalle, como estalló Napoleón, o un Estado desdivinizado, verdaderamente laico en el sentido positivo de la palabra, autolimitado y subordinado a la ley, donde quienes están en la función pública, hasta el presidente para abajo, se sienten en función de la ley, en función del contrato constitucional, como decían también los textos, existente entre las personas que componen la sociedad, y por lo tanto subordinados a eso. Fíjense las consecuencias institucionales. Si bien uno puede tener un discurso republicano, la Constitución, la división de poderes, etcétera, que en la Argentina hoy es uno de los temas centrales, por eso esta muestra es importante, porque muestra que ese discurso republicano o esa estructuración republicana no es posible si no hay una base humana que la sostenga. Y esa base humana está precisamente en la desdivinización de la política, en la asunción de que la política es un instrumento limitado y que el infinito no pasa por ahí. De esa manera las cosas se descomprimen y la gente empieza a aceptar los límites, las leyes, los plazos, todo lo que vemos que en la Argentina ninguno queremos aceptar, ni siquiera que venga un policía a ponernos una multa, porque estamos todos en estado de frenesí de si yo no tengo la manija, viene otro y me subordina a su carro glorioso, con lo cual paso a ser esclavo. Entonces es una lucha permanente por la manija total del país y desaparecen las mediaciones institucionales. Por lo tanto, el hecho de volver a encontrar el infinito, por otro lado, en el encuentro, en la cotidianidad, descomprime y da la posibilidad de una estructuración institucional republicana. Y segunda consecuencia, también convierte al Estado en un instrumento para el bien común. El viejo tema del bien común, de toda la tradición, que no es otra cosa que pensar el Estado como un gran mediador, como un gran facilitador de la sociedad, y no como el destino hacia el cual todos tenemos que ir como empleados públicos, digamos, o como clientes políticos
o como subsidiados empresariales o subsidiados de planes sociales o subsidiados de lo que sea, porque en definitiva lo único que hay en este país es el Estado, ¿no? Cuando se comprime esa divinización del Estado, el Estado se convierte en un instrumento sumamente poderoso y eficaz, pero para reconocer la potencia de la sociedad civil, que la vemos reflejada en las distintas marchas que están ocurriendo, más allá de si son en contra o a favor del gobierno, no me interesa, sino que vemos que es una señal de que hay potencia en el país, pero una potencia que viene desde abajo y que está estructurada en grupos, en iniciativas de las ONGs, en empresas, en grupos religiosos de todas las confesiones, en iniciativas de pequeños grupos, en familias, etc. Todo eso tiene un potencial que si el Estado, orientado, desdivinizado, limitado, pero capaz de ser un Estado inteligente, que vaya descubriendo todas esas potencias y fuerzas y las coordine de manera, digamos, cordial y no de manera autoritaria, de esa forma se construye el bien común. No estoy hablando de una utopía, de una utopía en sentido negativo, sino de otra utopía más, sino de lo que es el funcionamiento de los estados modernos, en donde el Estado es un gran coordinador que coordina con el mundo de las empresas, el mundo del mercado, el mundo de la sociedad civil, se arma una colaboración y de esa forma se progresa entre todos. En ese sentido, creo que esta muestra apunta sobre todo a la idea del reconocimiento de que una sociedad está compuesta, volvemos de nuevo al tema de las personas, está compuesta de personas, y cada persona es un infinito, como decía Martin Buber. El tú es infinito, cuando yo me encuentro con otro, ese ocupa todo el espacio. Cada encuentro me revela que el otro es un infinito, pero no un infinito autocentrado, sino un infinito abierto que permite precisamente el reconocimiento mutuo, y es un gran sistema de reconocimiento de la sociedad. El Estado solo acompañar ese sistema de reconocimiento. La Argentina tiene un largo camino todavía, me parece, para aprender de este proceso. Como dice la muestra, hemos estado obnubilados demasiado tiempo por la búsqueda del poder, pero al mismo tiempo también ha habido señales claras, y tenemos todavía señales claras de que existe el potencial para un tipo diferente de sociedad. Querría terminar con una cita que muestra un espíritu de este estilo en alguien que a veces es catalogado como, no sé, con un ideólogo o algo parecido. Puede ser que en algunos aspectos de su obra tiene esta tendencia, estos defectos, como lo tenemos todos, como caemos todos a veces en formas ideológicas, pero que creo que comprendió gran parte del problema que tiene el país, que es precisamente de una incapacidad para reconocer la presencia del otro y la necesidad del reconocimiento mutuo como forma básica de la estructuración social. Esta es una cita de Juan Bautista Alberdi, criticando a quienes querían constituir el país sobre la base de un poder político absoluto, puro, casi divinizado, y sobre todo no perturbado por la presencia del otro. Y dice Alberdi: se hizo un crimen en otro tiempo a Rosas de que postergase la organización para después acabar con los unitarios, para después de acabar con los unitarios, ¿no? O sea, Rosas como culpable de no haber dictado una constitución porque quería liquidar a los unitarios. Pero ahora, dice, sus enemigos imitan su ejemplo, postergando el arreglo constitucional del país hasta la conclusión de los caudillos. Con caudillos, fíjense esto, con caudillos, con unitarios, con federales y con cuanto contiene y forma la desgraciada república, se debe proceder a su organización, sin excluir ni aun a los malos, porque también forman parte de la familia.
repito, sin excluir ni aún a los malos, porque también forman parte de la familia. Algunos dirán que los malos somos nosotros decimos que los malos son ellos. No nos excluyamos, no nos podemos excluir ni unos ni otros. Si establecéis la exclusión de ellos, la establecéis para todos, incluso para vosotros. Toda exclusión es división y anarquía. Por eso el Estado no puede fomentar la división y la exclusión. ¿Diréis que con los malos es imposible tener libertad perfecta? Fíjense que actual. Pues sabed que no hay otro remedio que tenerla imperfecta. Y en la medida que es posible al país, tal cual es y no tal cual no es. El día que creáis lícito destruir, suprimir al gaucho, porque no piensa como vos, escribís vuestra propia sentencia de exterminio y renováis el sistema de Rosas. La igualdad en nosotros es más antigua que el 25 de mayo. Bueno, acá se ve la muestra bien clarita. Si tenemos derecho para suprimir al caudillo y sus secuaces, porque no piensan como nosotros, ellos le invocarán mañana para suprimirnos a nosotros, porque no pensamos como ellos. No hay más que un medio de admitir los principios, y es admitirlos sin excepción para todo el mundo, para los buenos y para los pícaros. Cuando la iniquidad quiere eludir el principio, crea distinciones y divisiones. Divide a los hombres en buenos y malos, da derechos a los primeros y pone fuera de la ley a los segundos. Y por medio de ese fraude, funda el reinado de la iniquidad, que mañana concluye con sus autores mismos. Muchas gracias. Bueno, damos lugar a 10 minutos de preguntas. Sí, yo quería hacer una brevísima pregunta. ¿Podría mencionarme de qué libro sacó la cita de Alberdi? Sí, es de cartas quillotanas que escribe a Sarmiento, la polémica con Sarmiento. ¿Qué explicación le da a que uno se pone a ver la historia y ya en el tiempo de los egipcios pasaba lo que pasa ahora? ¿Qué explicación le da? Pasó con los romanos, con los griegos, pasa actualmente. ¿Qué explicación le da? No sé qué le paso la pelota aquí, pero me miró con cara. Pasó siempre y siempre pasará, digamos, esa es mi reflexión. Y también si uno ve, creo que la condición humana, por eso creo que la muestra va al corazón del problema, porque es el problema de la condición humana. Muchas veces en las discusiones políticas o académicas, más bien, en las discusiones políticas ya no se habla de ningún contenido, digamos. En las discusiones más académicas, algo que hay contenido, y generalmente se discute si el problema son el tipo de instituciones, la cultura, la ideología, y bueno, hay muchas teorías, o la combinación de todas, o el factor económico, o el factor social, lo que produce estos problemas. Y yo creo que, bueno, que si bien todos esos factores están y están jugando permanentemente, lo que está detrás, lo que termina definiendo de alguna forma, termina siendo la dimensión humana, ¿no? Es decir, el hecho de que nosotros no podamos tener una estabilidad institucional en la Argentina tiene razones históricas específicas, etc., pero también tiene el origen en que evidentemente no hemos llegado desde el punto de vista de la experiencia histórica a encontrar un momento de equilibrio en el problema humano fundamental que está planteado en esta
la muestra, que es el problema de dónde colocamos ese infinito, ¿no? Si el infinito lo colocamos en la búsqueda del poder, evidentemente eso va a deformar todos los otros factores y va a hacer que entren en colisión y no pueda encontrar una forma equilibrada. De todas maneras, para la esperanza de Argentina y de la historia y del hombre, también es cierto que hay periodos muy puntuales en la historia de muchas civilizaciones y de muchos países donde se han logrado equilibrios importantes, no la perfección ni el reino de Dios en la tierra, que eso nunca se va a lograr, pero sí, por lo menos, una cierta madurez, un cierto desarrollo político importante, y creo que uno los podría reconocer en la historia. Claro, siempre va a encontrar defectos también, pero creo que la Argentina también ha pasado por mejores momentos que los que estamos pasando ahora en algunos aspectos. Bueno, yo creo, no sé, yo lo remitiría más al problema de fondo que estamos refiriendo en este encuentro, ¿no? Pero... Sí, solo quería agregar esto, ¿no? Eliot, el gran poeta Eliot, tiene una frase que dice, refiriéndose sobre todo al hombre moderno, que se dedicó a hacer sistemas tan perfectos que ya no fuese necesario más ser bueno. Entonces, toda esta oscilación, digamos, que usted señalaba, ¿no? Y que retomaba Carlos, esta oscilación es una oscilación de la libertad. Y la libertad está siempre en el comienzo, en un inicio. Por tanto, la vida siempre es una lucha de la libertad por, de alguna manera, volver a recuperar su sentido, ¿no? Entonces, la gran pregunta es, incluso los hombres inventaron sistemas jurídicos, por ejemplo, como el republicano, donde el poder se divide contra sí mismo, de alguna manera, contra su propia pretensión de absolutez, digamos, dividiéndose en judicial, legislativo, ejecutivo, etc., esa autodivisión. Y sin embargo, librado a sí mismo, siempre busca rejuntarse, ¿no? Por eso, frente a esto, me parece que es muy importante la pregunta: ¿dónde se vuelve, en qué lugar se vuelve a educar el hombre de nuevo, digamos, en su libertad? ¿En qué lugar, de alguna manera, el infinito genera lugares donde el hombre pueda educarse siempre de nuevo, en el sentido de su existencia, ¿no? En el significado? Y por tanto, no generar ídolos que necesariamente exigen violencia, ¿no? O exigen la supresión del otro. Ídolos del tener, del poder, del placer, etc., ¿no es cierto?, que siempre nos distraen la atención y uno tiene que hacer experiencia de ese significado en la historia, ¿no? De allí que San Agustín había pensado que tan importante es que haya dos ciudades para que sea posible una ciudad mejor, ¿no? Es decir, esa otra ciudad donde el hombre es educado en el horizonte de la verdad y de la felicidad, porque el Estado o la estructura política, la comunidad política, no tiene la finalidad de darme ni la felicidad ni la verdad, ¿no? De ahí la positividad del sentido de la laicidad del Estado, ¿no? De que el Estado no puede ser ni confesional laicista, ni confesional ateo, ni confesional cristiano, ni islámico, ¿no? Sino que tiene que tener, digamos, una apertura a todas las comunidades que conforman su espacio de incidencia, digamos, ¿no? Pero lo que es propio del Estado es buscar continuamente rehacer la justicia política como equidad, digamos, como generadora continua de una igualdad de oportunidades para las iniciativas de los hombres, ¿no? Y para facilitar esa responsabilidad de los hombres, ¿no? En su quehacer, ¿no? Me parece que es muy importante esa dimensión de la otra ciudad como lugar, como la polis de la educación del hombre, ¿no? Del hombre como tal, ¿no? Que siempre tiene que recomenzar. Vivir históricamente es una lucha, de alguna manera, pero por otra parte que acontezca siempre un nuevo comienzo. Me podría hacer un comentario que es un poco quizás trágico o cómico. En una revista
Investigación y Ciencia, hace un tiempo atrás, salió los estudios que hizo un biólogo sobre el comportamiento de los monos. Usted sabe que entre los monos y el ser humano hay poca diferencia genética. Resulta que los monos tenían un comportamiento, tienen un comportamiento. El grupo elige a un líder. Todos se ponen de acuerdo para elegir. Una vez que está en el poder del grupo, los demás comienzan a atentar contra el líder. Y así van sucediéndose los cambios de líder. Lo eligen, lo voltean y al que eligieron para que lo reemplace lo vuelven a voltear y así sigue. Yo digo, si eso no es un poco algo que está en la condición humana, esa lucha perpetua. Y entonces uno se olvida del libre albedrío. Hay algo que está marcado. Lo importante es ver cómo no se evitan las luchas, sino cómo se pueden tratar de humanizar en el buen sentido de la palabra. La lucha existe, lo que es malo de la lucha es la violencia. Esa es la conclusión. Bueno, es un traslado, me parece, del ámbito meramente biológico, digamos, a la realidad humana, a la realidad histórica humana, que, bueno, allí lo que existe es otra cosa, esa dimensión, digamos, del hombre, propia del hombre, de la razón y la libertad, digamos, como el horizonte dialógico de la razón abierta a lo infinito, ¿no es cierto?, al ser, ¿no?, al lenguaje del ser, y de la libertad que implica justamente esa infinitud por la cual ninguna realidad, ningún poder, nada de lo que pueda poseer, en definitiva, me cumple, me realiza, ¿no?, y que genera precisamente una capacidad de encuentro con los otros. El mono no delibera, no tiene esa distancia del deseo, ¿no? Puede haber mecanismos biológicos de agrupamiento, ¿no? Pero me parece que la instancia humana es difícil. Y cuando yo hablaba de lucha, hablaba de algo de que la historia nunca está terminada, nunca llegamos a una institucionalidad donde todo esté arreglado. Digamos, puesto que la humanidad se compone de hombres concretos que nacen y mueren, estamos siempre en una situación de inicio, ¿no?, sobre todo en el educar. Horacio, sí. La última pregunta. A mí lo que más me gustó de la muestra es esta originalidad de volver sobre los hechos del pasado, no para hacer una nueva lectura de la historia, una nueva interpretación de la historia, sino ir a buscar lo que se destacó, la vibración humana que estaba en juego en los que asumieron un determinado protagonismo, ¿no? Y pensando en eso, y por muchas cosas que dijo antes Carlos, antes que la violencia estallara en forma masiva en la sociedad argentina en la década del 70 y que la asumiera el Estado como su forma propia de impartir justicia sin proceso, antes de eso había un cierto desarrollo en la filosofía nacional de este tema de la búsqueda del ser nacional, ¿no? Entonces, viendo que esta tendencia a... La pregunta concreta es, ¿existe un ser nacional? La unidad entre los argentinos, ¿es fruto de un consenso? ¿Es un reconocimiento? ¿Es un proyecto hacia el futuro? ¿Cómo se puede crear unidad, de verdad? Esta es la pregunta. Es una pregunta difícil también, ¿no? Yo no creo en la ontologización en general, en la ontologización completa, por lo menos de las naciones,
llevan al nacionalismo, desde una especie de esencialismo ontológico, y menos de las naciones latinoamericanas. De repente alguna nación milenaria podría tener un poco más. Creo que la sociedad tiene como su base ontológica la persona, fundamentalmente, y no la comunidad ontologizada tiene el riesgo de terminar subordinando a la persona a una totalidad cultural que la precede. Ese es el problema de los nacionalismos, que en definitiva no del patriotismo nacional. Patriotismo nacional es vivir la propia comunidad con los otros, arraigado, encarnado en los valores y las formas culturales que tiene esa comunidad concreta y que son irrepetibles muchas veces porque tienen una irrepetibilidad histórica cuya base ontológica es precisamente la sociabilidad de la persona. Entonces, alguno definió en la historia del pensamiento a la sociedad como una persona de personas, no personificando a la sociedad, pero sí mostrando que la sociedad de alguna manera es una realidad, tampoco es una ficción como en cierto pensamiento liberal extremo, en donde la sociedad es un mero contrato entre individuos y por lo tanto entonces toda mención de la nacionalidad o de, digamos, de la característica peculiar de una sociedad es vista como un peligro nacionalista, ¿no? Entonces están los dos extremos para mí negativos de la unidad. Por un lado, la unidad puramente individualista, atomizada o atomística, de individuos que se asocian solo por interés y arman una sociedad y como podrían armarla con uno, la arman con otros. No hay ningún vínculo histórico que pese, afectivo con la tierra, con la historia, con los padres, de ahí la palabra patria. La patria es de alguna forma la vinculación de uno con los demás en un origen común que están los propios padres de todos nosotros, que son nuestros predecesores y nuestros engendradores. Entonces, ¿cómo no van a ser más que un simple idea de... ¿Cómo no va a haber más que el puro interés para unirnos? Porque estamos originados de una misma fuente que la idea de patria es la idea de que nuestros padres están enterrados acá, digamos. Y acá, en estos mismos lugares, yo tengo, por ejemplo, muchas cartas de mis abuelos y mis abuelos que han quedado, que mi abuela conservaba todo en cajas. Era muy de tal, que conservan todas las cosas, las fotos, las cartas. Y claro, me he puesto a leer las cartas de mis abuelos y mis abuelos que describen situaciones como la que hablaba antes del doctor Chivago, situaciones de amor, cartas románticas, qué sé yo, o familiares, en los mismos lugares donde yo circulo hoy. Entonces a mí eso me produce evidentemente una reacción frente a los lugares que tiene un eco, una resonancia profunda en donde yo estoy unido a ese lugar y a las personas de antes, pero también a las hijas de ellas y a los que están hoy en ese lugar, que tiene mucho más que la conveniencia de vivir acá porque, bueno, me da determinado beneficio vivir en Argentina o en mi localidad, o más lindo, o esto o el otro. Entonces creo que la patria yo le doy ese nivel ontológico al hecho de volver a reconocer los orígenes de uno, la historia, el vínculo que resuene, y después también le doy un sentido, un poco de Ortega y Gasset, de proyecto colectivo en común, digamos, de idea de futuro, ¿no? Hay patria también, hay espíritu de unidad, cuando, eso lo decía Santo Tomás, el bien común es una causa final, es decir, es algo que no hemos logrado, que nunca terminamos de lograr, y que lo vamos desarrollando por atracción, no está, pero lo vemos que se podría hacer cuando
nos encontramos con la pampa gringa y vemos en Rafaela que la gente trabaja, que prospere, que yo en el medio del lío de la Argentina, y decimos, ¿por qué no puede haber, como decía Sarmiento, 100 Rafaela, 500 Rafaela? Y es el bien común. Para lo de Rafaela es un orgullo local, pero para el país es la idea de que haya, a partir de lo concreto, Rafaela, este museo, digamos, todo lo que vamos reconociendo, podamos ir viendo un fin en común que nos atraiga. El bien común es un bien atractivo, entonces nos alimentamos del pasado, de las raíces que nos dan esa unidad de origen, y nos alimentamos de la unidad del futuro. Ahora, evidentemente, si tenemos, para lograr esto, me parece que tiene que haber al mismo tiempo una instancia de mediación dialogal, ¿no? Volviendo a la mediación, ahí todas las teorías actuales de la filosofía política, desde la teoría de comunicación de Habermas hasta Rawls, hasta tenemos que hacer un acuerdo consciente también y razonado. No puede ser que la política argentina se limite a la exhibición en Tinelli, digamos, que no haya. Por eso la idea de un debate, claro, va a terminar siendo un show y de rating y a ver quién fue mejor, pero tiene que haber un debate realmente más amplio, que no sea solo el debate de los candidatos, sino el restaurar el diálogo en la comunidad. Entonces, ahí vamos a hacer un proceso de reconocimiento de lo que tenemos en cada localidad, en cada lugar, después instancias más generales de diálogo, y vamos a ir reconociendo el pasado, origen, y reconociendo el futuro, que no es una utopía lo que tenemos que construir, sino sacarlo de lo que hay. Si la Argentina está llena de potencial real, no hay que imaginar nada fantástico, porque ya el solo ver la ciudad de Buenos Aires, uno se puede, es una realidad realmente fantástica. La ciudad de Buenos Aires es una maravilla en potencia, en alto y en potencia, con todos sus defectos y sus males, que solo basta un poquito de imaginación y de diálogo racional y de unidad en el origen y en el futuro para pensarla de manera así con la Argentina entera. Tenemos que terminar retomando el punto en el que estamos, ¿no? Y de lo que sigo, me parece que es importante señalar dos cosas. Que en primer lugar, ¿no es cierto?, siempre es la nación la que precede al Estado, ¿no? Y nación hace referencia a natividad, a nacimiento, por tanto encuentro, a depender de otro. No creo que exista ninguna nación de la tierra que no haya nacido, digamos, sino de testimonios de encuentros del encuentro que prevalecieron por sobre la tendencia que por el pecado original los hombres tenemos, que es lo más empírico que hay, el pecado original, que tenemos a la dominación, y eso se refleja desde la vida cotidiana personal, en nuestras relaciones, y toma magnitud histórica en la vida política, ¿no? Es decir, donde prevalecen testimonios del encuentro se genera, yo diría, esa estima social que no sé, mirando a América Latina, me parece que porque existieron esos testimonios, nació, ¿no?, un mítico ser nacional, ¿no es cierto?, que sería una especie de fundamento histórico, sino que prevaleció el encuentro sobre el desencuentro y sobre la dominación, ¿no? Y eso se testimonia desde la misma cotidianidad, como fue señalado, que me pareció muy importante, como la fascinación por el poder se quiebra con el encuentro, ¿no? Y el encuentro genera sociabilidad, amistad social, ese entre nos, digamos, abierto a cualquier otro, que es lo que posibilita que exista un pueblo, ¿no? Y digamos, como lo cotidiano, eso me parece importante, ¿no?, que el horizonte político del bien común, bien entendido, comienza desde lo cotidiano y desde lo personal. La estima de sí verdadera tiene en su horizonte inmediato, de alguna manera, el bien común. Si no, mi trabajo, si no tiene ese horizonte, ni siquiera es digno para mí, ¿no?
es decir, el bien común, pero eso se educa a la persona en eso, ¿no? Es decir, en la grandeza, en el reconocimiento de sí mismo, ¿no? de la grandeza que tiene el acontecimiento de cada persona, ¿no? Esa rehabilitación de la cotidianidad es al mismo tiempo algo que supone necesariamente la educación en el significado de la existencia, de un significado, digamos, que demuestre su capacidad, digamos, de hacer renacer lo cotidiano en un horizonte grande, ¿no? Como lugar donde de alguna manera se gesta la vida y los encuentros humanos. Y quisiera concluir con esta frase del Papa que está en la muestra, del Papa Bergoglio, ¿no? Que se refiere a que sí, nuestra historia es dramática y llena de contradicciones, muchas veces violentas. Hemos crecido más por agregación que por síntesis superadora, por agregación de utopías, de alguna manera, ¿no? La utopía del poder, la utopía del golpe político, digamos, de cualquier tipo de forma, ¿no? Tenemos que leer nuestro pasado y superarnos, no volver a caer como en un sino trágico en sus derroteros y huellas, como si nos porfiáramos en repetir situaciones y confrontaciones que nos han hecho daño. Se nos impone la tarea de mirar nuestro pasado con más cariño, con otras claves y anclajes, recuperando aquello que nos ayuda a vivir juntos, aquello que nos potencia, aquellos elementos que pueden darnos pistas para hacer crecer y consolidar una cultura del encuentro y un horizonte ideal compartido. Terminamos entonces anunciando ya para mañana el encuentro que va a ser a las 18 horas con la película El Diálogo entre Héctor Leis y Graciela Fernández Mejide, y después a seguir el encuentro de testimonios de Graciela y de Aníbal Guevara, que es hijo del teniente coronel Guevara, que está encarcelado. Dos testimonios desde el sufrimiento de cada uno de algo que muestra que uno puede o vivir masticando el resentimiento y por tanto el desencuentro, o el mismo sufrimiento a uno le abre un horizonte, digamos, hacia el encuentro, hacia una positividad nueva, digamos, no en la lucha de quién tiene razón. Lo único que no tiene razón es la violencia, venga de donde venga, en su forma perversa, ¿no es cierto? Sino cómo se puede comenzar a vivir, cómo se puede en este país comenzar a vivir un nuevo inicio, digamos, como pueblo, como sociedad, como nación. Y después el domingo continuará, digamos, hasta el domingo continúa la muestra, pero el domingo existe también a las 18 horas un encuentro con Enoch Aguiar y con Julio Bárbaro, ambos hombres que tuvieron una experiencia política, una pertenencia partidaria, a los cuales les preguntamos qué experiencia tienen ellos de trabajar con gente que no es de su partido, de trabajar con otros para construir algo más allá de las delimitaciones partidarias. Todo esto en el horizonte de la cultura del encuentro, que tiene que comenzar siempre desde abajo, desde la base social, y comunicarse a través de testimonios que generan la convicción de que eso nos conviene, ¿no? Bueno, muchas gracias, y para agradecerles al mismo tiempo a nuestro amigo, a mi querido amigo invitado, y a todos ustedes, tenemos ahora un breve lunch que están todos invitados a pasar.